Lalia se trata de una sobreviviente a las catástrofes de cambio climático que la humanidad no supo mitigar, que la humanidad no supo detener. En estos momentos todo mundo sabe, todo mundo que sea mínimamente culto sabe que estamos empezando un periodo que se llama calentamiento global por la acumulación de gases de efecto invernadero y que hay que hacer algo ya, que tenemos que dejar de ser una sociedad adicta al carbón y al gas. Pero no está sucediendo. Seguimos adictos al carbón y al gas. Entonces, Lalia trata de la continuación de esto que estamos viviendo y sus resultados. Lalia es el resultado de lo que no hicimos cuando había que hacerlo. Y entonces, ¿quiénes sobreviven? Mutantes, que logran sobrevivir en un mundo que no tiene nada ya que ver con este, que es el mundo de las catástrofes y cambiado por el calentamiento global. Y no voy a decir cómo es, porque eso lo verán los lectores al leer sobre Lalia. Lalia es esa superviviente que decide contar, hablar sobre lo que pasó, para que quede un registro, para que quede una voz sobre cómo la humanidad se suicidó y quedaron unos pocos mutantes y ella es la mutante que habla y se encuentra otros mutantes y los hace hablar y buscar un camino para que ese poco de humanidad que queda sobreviva. Pero para saber cuál es el camino, los lectores tendrán que leer. Geográficamente es entre Costa Rica y Panamá, pero Lalia es costarricense. Lo que ha pasado es, yo lo imaginé de aquí a unos 50 años, porque yo creo, por lo que he estudiado de cambio climático, que la humanidad va a desaparecer si sigue el camino que lleva en máximo unos 50 años, tal vez antes, no se sabe. No se sabe por qué eso cuando empieza las catástrofes de cambio climático se vuelve exponencial. Por ejemplo, fíjese usted que el mar está guardando 93,5% del calor del calentamiento global sin convertirlo en temperatura. El mar está salvándonos del calentamiento global en el aire, pero no sabemos, y los científicos no saben, cuándo el mar va a comenzar a cambiar esos joules o julios, que es calor, en grados Celsius, que es temperatura. Y una vez que empiece, digamos que ha convertido como 1,5, pero eso es poquito. Eso no hace que el cambio sea exponencial. Pero si empieza a convertir 2 grados, 3 grados, 4 grados, empieza a multiplicarse por sí mismo. Y además, las moléculas de mar, cuando se calientan mucho, se expanden, entonces el nivel del mar sube. Entonces, digamos que yo podría ponerlo optimistamente de aquí a unos 40 años. Y entre Costa Rica y Panamá, porque Costa Rica y Panamá, al haber tan poca gente, se unieron en un solo país. Y como en Panamá está el canal, entonces Lalia va hacia allá. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Si todavía existe. Yo tengo que agradecerle a Iván Molina porque Lalia nació de un conjunto de cuentos de ciencia ficción que él me pidió hace bastantes años. Él hizo 3 antologías de ciencia ficción y me pidió para la primera, para la segunda y para la tercera un cuento de ciencia ficción. Yo no sabía que yo podía escribir ciencia ficción y lo hice. Y entonces sí, no salió tan mal. Entonces eso me dio la confianza de poder escribir algo que empezó como ciencia ficción, pero que ahora, por lo que está sucediendo, es ciencia posible. O sea, Lalia es una posibilidad, pero yo le debo a Iván Molina el haberme convocado para sus antologías de ciencia ficción. Me convocó a la segunda, a la primera no, y
gracias a él yo supe que podía escribir ciencia ficción. Yo creo que, bueno, yo quisiera que toda persona que sabe leer, lea Lalia. En primer lugar, porque no es una novela larga, está compuesta de varias partes, entonces puede ir, leer una, esperarse, leer otra, y claro, por supuesto que la van a entender más las personas que les preocupa o saben algo de cambio climático o de ciencias, pero yo creo que está escrita de una manera en que cualquier persona la pueda entender. Y eso me encantaría. O sea, yo tengo cierto público, no voy a decir que todo el mundo en Costa Rica me lee, porque como decía Murakami, pobre el escritor que nace en un país de pocos habitantes porque tendrá pocos lectores. O sea, si yo viviera en Estados Unidos, tendría mucho más lectores. Pero yo espero que los lectores que tengo hasta ahora con Lalia aumenten, porque Lalia es, en inglés lo llaman un cautionary tale, es una historia de aviso, de alarma. Entonces yo quiero que la lea más gente de la que me ha leído hasta ahora. En este libro tuve que ser más osada en el sentido del contenido, ¿verdad? Tuve que darle al lector un contenido que iba más allá de lo que él puede ver a su alrededor. Y en cuanto a estilo, no hice mucho cambio porque yo siempre, esto de pasar de una primera persona a una tercera persona, como ya no existe el narrador omnisciente, yo me encontré, y otros autores lo usan también, estoy segura, un narrador que se pega al personaje y entonces sabe y habla como el personaje, pero no es omnisciente porque no está sabiendo lo que los otros personajes están pensando o sintiendo. Pero entonces hay un narrador tercera persona que puede cubrir esos personajes cuando hay ese vacío y luego puede volver a pegarse a un personaje y vuelve a ser primera persona. Entonces se cubre la subjetividad y se cubre la objetividad también y el narrador no se pierde. ¿Es La loca de Gandoca un antecedente de Lalia? De alguna manera sí, sin que yo me lo esperara, porque yo con La loca de Gandoca y las amigas que dimos esa lucha, logramos conservar los humedales y los bosques de Gandoca Manzanillo como por 15 años y logramos detener el proyecto más terrible que había en esos momentos en el refugio Gandoca Manzanillo. Entonces, digamos que La loca de Gandoca tuvo ese triunfo momentáneo, pero yo sabía que era momentáneo. Por eso, al final de La loca de Gandoca, el personaje, ¿verdad? Daniela dice, ¿quién me va a amparar? ¿Quién me va a amparar? Le pide amparo a la Sala Constitucional, la Sala la ampara por unos años, pero ella sabe que es temporal. Entonces, digamos que La loca de Gandoca es el antecedente, como pasó lo que Daniela Cernat temía que iba a pasar, y no solo en Gandoca Manzanillo, sino que pasó en todo lado, y ese es el calentamiento global, porque nadie cuidó los bosques, porque nadie hizo caso de dejar el petróleo y el gas. Entonces, digamos que La loca de Gandoca es la primera alarma. Y luego llegamos a Lalia, que es donde se cumplen todos los temores de La loca de Gandoca. Se cumplen.